Bienvenidos al noveno encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Este mes de septiembre continuamos el eje aprendizajes que nos deja la pandemia y hoy nuestra invitada es Silvina Jury con su tema Cuentos que cuentan en cuarentena, una selección de literatura infantil y juvenil. Les cuento que Silvina es profesora universitaria en Educación General Básica por la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en literatura infantil y juvenil. Realizó el máster en Iniciación a la Investigación Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona y dirige la asociación EDELIG, Espacio de Literatura Infantil y Juvenil. Es coordinadora pedagógica en instituciones educativas y tutora y coordinadora de proyectos de investigación y promueve ciclos de formación para formadores en promoción de la lectura en literatura infantil y juvenil. El próximo encuentro será el jueves 24 de septiembre a las 17 horas con Enrique Ruiz Blanco y su propuesta sobre resiliencia y educación. También está abierta la convocatoria para el 10º encuentro de docentes que emplean las TIC en el aula, que pueden consultar en nuestra página de Facebook. En YouTube también tenemos, y ustedes pueden, ahí se los hemos dejado especificado en el chat, en nuestro canal, la posibilidad de consultar las conferencias o los encuentros anteriores con Alejandro Castro Santander, Fernando Bertonati, María Cecilia de Rosas, Roxana Galeno, Mariana Maggio, Fernanda Masud Boclet, Claudio Pilot, Natalia Vargas Rubilar y Laura Oros. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Silvina. Y bueno, primero Silvina nos va a compartir su mirada acerca de estos cuentos que cuentan en cuarentena, esta selección de literatura infantil y juvenil, y posteriormente vamos a tener un espacio entre todos para poder hablar sobre el tema. Silvina, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Por aquí. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias, bienvenidos, bienvenidas también. Inicialmente eso, agradecer el espacio, agradecer la posibilidad de poder multiplicarnos también en este medio. Gracias por prestar oído a quienes están detrás de pantalla también, y ojalá esto sea un pequeño aporte o encuentro donde poder navegar a través de la LIG algunos asuntos que ocupan o que interesan en este ámbito, ¿no? Así es que, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta navegación. En cualquier navegación a través de la LIG hay naufragios, pueden haber tormentas, inquietudes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido y es intención de este encuentro, hasta antes de poder echar anclas y de tener espacio a que sean ustedes también quienes participen después en el momento del feedback, de la conversación, poder desmenuzar, poder contar un poquito acerca de lo que venimos haciendo desde EDELIG, desde nuestra experiencia, desde marzo a la fecha, que ha ido modificándose, que ha ido mutando, que ha ido, nos hemos ido transformando a través también del otro, ¿no? Para entrar en calor, habíamos puesto ahí nuevamente el artículo que salió hace un tiempito publicado y algún enlace también para que puedan disfrutar después de algún cuento. Y darles la bienvenida a través de la palabra poética, ¿no? Contarles un poquito, hace varios años, qué es lo que me ocupa o me interesa, la tarea sobre todo del cuidado de la palabra y el cuidado de la calidad en los vínculos entre adultos y niños, ¿no? No digo niños, niñas, la infancia toda. En ese cuidado que venimos trabajando hace un tiempo a la fecha, interesa de alguna manera poder abordarlo desde un otro, y en la literatura infantil y juvenil encontramos ese puente que nos echa ahí un ancla y sirve muchas veces los cuentos, ¿no? Cuando digo cuentos, digo novelas, la palabra poética, esa palabra potente,
sirve de espejo para reflejar algunos aspectos de nuestro mundo interior, digamos, ¿no? Temas que inquietan, temas que nos angustian, temas que nos interesan, que nos divierten. A través de los cuentos podemos esto, ¿no? Atravesarlos, ponerles un nombre, darle sentido. Y es desde ahí donde vamos a poder, donde vamos a trabajar, esa va a ser la propuesta, y para empezar concretamente es contarles desde dónde entiendo también este acercamiento de la LIG hacia un otro, desde qué paradigmas, esto, ¿no? Desde lo vincular, desde la afectividad, desde la construcción literaria y los valores literarios también que nos propone la literatura y todo su crecimiento, y bueno, y hablarles un poquito de algunos tópicos, algunas inquietudes que me han atravesado particularmente a mí, a la institución y al contexto de niños, niñas que conocemos, y que de alguna manera voy a intentar esto, ¿no? Como categorizar, clasificar, de manera, sin un orden específico. Algunos van a ser tópicos, otros van a ser inquietudes, otros van a ser temores, otras, bueno, ¿no? Como casi desordenadamente, si se quiere, en principio, para poder localizar esos tópicos y atravesarlo desde la LIG a ver qué vienen a decirnos. Así, cuando fue la invitación de Alejandro a poder participar de estos ciclos que verdaderamente se celebran, porque la posibilidad también de poder acercar y acercarnos a través de la palabra poética en este caso, sabiendo que hay una dificultad grande, pero hay ciertos aprendizajes que podemos verlos dentro de este contexto como oportunidades, como posibilidades, ¿no? Y el marco es justamente el eje al que nos invitaron a participar, son los aprendizajes que nos deja la pandemia, y es ahí entonces donde queremos un poquito hacer foco, y que lamentablemente no es un pasado, no es que nos dejó la pandemia, nos sigue dejando, y en ese sentido nos seguimos construyendo a través de este aprendizaje que es diario, ¿no? Intentaba hacer un zoom y mirarme desde afuera, desde cuando inició todo esto, y una misma ha ido como modificando, modificándose, construyendo sentidos a otras lógicas que en principio no parecían tenerse tan en cuenta, y que desde la distancia dejan que decir bien, ¿no? Así es que aquí está esta pantalla entonces con esta suerte de categorías, si querés, o temáticas, tópicos que les comentaba, y en cada una de estas vamos a ir intentando meternos. No vamos a alcanzar a abordar todas, pero sí desarrollar algunas para poder entrar en diálogo posteriormente. Esta mirada desde la LIG, entonces, ¿cuáles son los aprendizajes o las comprensiones que nos dejan, ¿no? Sin duda, el cuidado de los adultos mayores, con todo el extrañamiento, los temores, también en tanto a la distancia. ¿Qué otro tema inquieta o me viene a traer como comprensión, ¿no? La presencia de la muerte, que está más que nunca evidenciada, y todos los miedos y desafíos para abordar este tópico tan controversial en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, en el ámbito de la infancia en general, ¿no? Por la protección a los niños. Otra comprensión también es esto, que ante un mismo hecho objetivable, concreto, estamos en un marco de pandemia con ciertas características, la subjetividad ante ese mismo fenómeno, ¿no? Es otra de las comprensiones o temáticas como a pensar. La multifunción en casa, la cantidad de cosas que tenemos que hacer en casa, y cómo se ha multiplicado o se ha evidenciado una cantidad de actividades, y todo lo que conlleva a esa multifunción en relación a los desafíos también a tener que atender a todo.
La soledad, la incertidumbre a lo que vendrá, también en este contexto nos invitan a tener estas sensaciones, ¿no? Y estos sentimientos. Hace tiempo vengo ocupándome también en intentar acercamientos respetuosos a través de la palabra literaria y tratar de alejarlos a la infancia un poquito de las pantallas, ¿no? De las pantallas me refiero un poco a todo, ¿no? El televisor, al teléfono. Detrás de la pantalla digo esto que es lo que es la antítesis de lo que nos están proponiendo o que estamos proponiendo en este contexto, ¿no? Digo, más que nunca, los chicos tienen que estar atrás de la pantalla cuando pueden estarlo. Me refiero a que también hay, digamos, una brecha social muchas veces que imposibilita el estar ahí atrás. Pero entonces, ¿qué hacemos ante esto, no? ¿Qué acercamientos respetuosos? ¿Desde dónde y cómo? Poder recuperar también la oralidad y en este contexto que nos invita a que estén educándose detrás de pantalla más que nunca, que el qué y el cómo van a ser importantes a la hora de proponer acercamientos que sigan siendo respetuosos, tales como lo proponíamos en lo vivencial. Otro tema que me viene así muy recurridas en recurrencia, ¿no? Como cantidad de horas diarias, y aquí me saco el sombrero también para todos esos docentes que han tenido que acelerar y no ir detrás de esta carrera de los recursos tecnológicos, una valoración para cada uno de ellos, sobre todo en el día de mañana, que es celebración de su quehacer. Nuevos aprendizajes acá, ¿no? En esto que han tenido que acelerar, cuando a veces les era difícil enviar un correo electrónico o lo que fuese, y de repente están haciendo y probando una cantidad de recursos que también ha ido variando, ¿no? Nos hemos ido encontrando y probando mucho, de prueba y error, pero docentes que están editando videos, produciendo material gráfico, desde WhatsApp, desde plataformas virtuales, desde Classroom, desde formularios, desde diferentes plataformas o apps que nos ayudan y colaboran para poder tener un acercamiento a sus alumnos, y han tenido, esto es, digo, es una pata fuerte también a establecerlo con qué va a pasar después también, y a esa nueva realidad con la que nos vamos a encontrar, ¿no? Pero sí, eso es algo que inquieta también a pensar. Bueno, evidentemente, y eso está puesto sobre la mesa y se ha evidenciado fuertemente, está la brecha social, ¿no? Y las muchas veces posibilidades escolares o de posibilidades de conectividad de algunos grupos, pero también sobre todo la imposibilidad de poder acceder o a tener recursos, ¿no? en lo que es Internet. Y en ese sentido, como pensar las políticas públicas, como la conectividad, ¿no? El Internet como parte de las políticas públicas, es una tarea que debería mirar el Estado, ¿no? Porque sabemos que los niños, las niñas al ir a la escuela tenían la posibilidad diaria de permanecer allí las 4 horas, las 7 horas, las horas que fuesen, y que tuvieran la misma posibilidad todos de estar en ese momento, en ese tiempo, en el ahí, y poder acceder a los aprendizajes escolares sobre todo, y de repente ahora no están pudiendo, y se evidencia una brecha social fuerte en algunas casos y poblaciones, y eso debería estar garantizado más que nunca, ¿no? Es otra de las comprensiones de los aprendizajes que nos viene a dejar esta pandemia.
bueno, el cuidado del medio, la limpieza de los paisajes, como también se ha evidenciado ahí, ¿no? Como la mano del hombre un poco más alejada y sana, sana digo, como que sana al paisaje, sana al medio, y eso es una realidad fuerte que también se ha evidenciado y se ha puesto ahí en la mira, ¿no? Bueno, el espacio íntimo, el espacio privado, el concepto de libertad, es que es mucho, casi es infinito este listado, podría hacerlo, ¿no? Por eso solamente vamos a centrarnos en algunos, pero esto de que tanto docentes como alumnado están puestos como en una vidriera, más expuestos que nunca, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? A la hora de abrir las puertas de sus casas, de mostrar cómo viven, y también con la lamentable también, ¿no? Vuelta de muchas veces del ida y vuelta, de ser criticados por el cómo o cómo viven, o no digo, está puesto como muy en evidencia también todo esto como los chicos mismos, dice, yo escuchaba a algunos adolescentes, sobre todo la adolescencia que llaman, ¿no? El concepto de libertad y autonomía, y de repente este marco nos invita a estar hacia adentro y a no tener la posibilidad o tener ciertas restricciones, y bueno, cómo se la rebuscan para eso que es inherente a esta etapa evolutiva, logran poderlo llevar adelante, ¿no? Se sienten muchas veces esto, las devoluciones son que están más expuestos que nunca, porque están mirados por sus docentes, por los padres, con todos los tiempos que tienen y las rendiciones que tienen que hacer. Entonces, hay ahí como esto a pensar en del espacio público, el espacio privado y el espacio íntimo, ¿no? Bueno, muchos de los libros que están sacando en la biblioteca también tienen que ver con estos tópicos, con estas temáticas, y también en contraste, si se quiere, con el humor. Hay muchos libros que antes no estaban siendo consultados y que más que nunca están saliendo hoy. Entonces queremos hacer lectura de eso también. ¿Cuáles son los libros más sacados? ¿Cuáles son las temáticas que más interesan en este contexto, ¿no? Y si les parece y va bien y se escucha todo en orden, vamos avanzando entonces con algunos de estos tópicos que veníamos hablando, ¿no? El cuidado a los adultos mayores, cómo la LIG sirve entonces de puente para poder ponerle nombre a ciertos aspectos que interesan abordar y a ciertos temores que están teniendo, sobre todo en la infancia, en relación a la tercera edad acá, que son generalmente sus abuelos, sus tíos abuelos, y cómo, bueno, ¿no? Como el miedo también a la pérdida, a perderlos. Y acá pongo como ejemplo algún corpus de obra que es interesante poder después conocer, y entonces tiene intención también este encuentro de poder ofrecerles un corpus de obras referenciados de cada una de estas categorías, o de otras que consideren ustedes interesantes y podamos nosotros asesorar, detallado. Entonces, bueno, pueden ir tomando nota, pero también sobre todo pueden después solicitarnos listados que quieran ustedes consultar de manera completa, que no va a ser la posibilidad ahora de leer todo, ¿no? Pero bueno, acá yo tengo algunos de los libros que vamos a ir tocando, y podemos hacer foco en alguno de ellos también. En este sentido, el libro elegido para esta categoría del cuidado a los adultos me parece simbólico poder hablar de un pasito y otro pasito. Esta es la historia de Ignacio y de Nacho. Nacho es el abuelo, Ignacio es el niño, y arranca la historia contando cómo el abuelo es quien le enseña a caminar a Ignacio, ¿no? Y luego de un tiempo el abuelo enferma y tiene que estar mucho tiempo en el hospital, y bueno, por fin sale igual, ¿no? Y cuando sale no puede caminar, tiene que estar un tiempo hasta su recuperación y volver a conocerlo
al pequeño, y él se la rebusca de mil maneras para poder lograr esa vinculación, que es esa huella que el abuelo había dejado en él en los primeros años de vida, y es él ahora quien le enseña a dar un pasito y otro pasito, poco a poco. Parecía simbólico tomar este ejemplo. Guillermo Jorge Manuel José también es un hermoso libro recomendado para poder abordar este puente entre la infancia y la vejez. Encuentro con Flo, una hermosa novela de Laura Escudero. No vamos a detenernos en cada una, pero la intención y la invitación es a que podamos conocer un poquito más. Otra de las categorías entonces que interesaba hacer foco es la presencia de la muerte, ¿no? Como miedo, como desafío. Toco el tema de la muerte, ¿no? ¿De qué manera? Hay mucho en este contexto de familiares o docentes que nos solicitan y nos piden algunos libros relacionados con esta temática, pero con ciertos temores también a si tocarlas o no, de qué manera. Y en ese sentido, digo, muchas veces el libro es juzgado como objeto a no tocar ciertas temáticas controversiales, como la muerte, la sexualidad, cantidad de temas que por ahí prefieren no tocar o tocarlo de manera más endulzada, pero está desde sus principios y es inherente a la esencia del ser humano, ¿no? Recordemos los primeros cuentos publicados para niños que en principio no fueron pensados para ellos, pero que sí algunos autores, por suerte, empiezan a pasarlos y recopilan algunas antologías, y las referencias fuertes las conocemos todos ya, ¿no? Como Perrault, allá en 1697, con su primera publicación, Cuentos Mamá Oca, y los hermanos Grimm toman esos mismos, digo, no, todo con una función de alguna manera de esto de recopilar los cuentos y ponerlos del tránsito, ¿no? Del oral a lo escrito, y muchos de ellos abordan justamente todos estos temas, ¿no? Que por eso son clásicos, porque son temas que son atemporales, porque son temas que nos vienen a hablar de la esencia del ser humano, y que más allá que cambie la sociedad y se modifiquen las miradas y concepciones acerca de ciertos tópicos, que en buena hora, pero sí nos vienen a mostrar ahí una esencia muy, muy fuerte de humanidad. Y después podemos jugar a contradecirlos, a modificarlos, pero teniendo como hipotexto, digamos, estas obras, y para después jugar con las referencias hipertextuales, ¿no? En ese sentido, bueno, los hermanos Grimm ya empiezan 150 años más tarde, en 1819, los hermanos Grimm van a tomar esas referencias de Perrault y van a endulzar algunos finales, algunas donde habían muertes, quizá modifican algún final, y viceversa también, ¿no? Pero quiero decir que la muerte ha estado, y la soledad, y temas propios inherentes del ser humano, muy presentes en los cuentos clásicos, populares, tradicionales, anónimos, como quieran llamarles, clásicos, cuentos de hadas, pero que vienen a hablarnos mucho de nosotros, y de cómo nos localizamos ahí, ¿no? Entonces poderles ofrecer acercamientos respetuosos y seguros de estos cuentos también es un desafío, ¿no? En este sentido, entonces, tratar el tema de la muerte ayuda a encontrar herramientas, ¿no? Herramientas psicológicas que nos sirven para alejarnos de las angustias, de las separaciones, y lograr, digamos, una existencia más independiente, ¿no? Bettelheim decía, para poder pasar de la inmadurez a la madurez total. Bueno, quiero decir, en pequeño ejemplo, ¿no? De una voz ahí autorizada a que puedan crecer acompañados con seguridades que podamos ofrecerle desde la voz adulta, que viene a acompañar estos tópicos que son de la vida misma y que son preparatorios para lograr una mayor fortaleza y herramientas poderosas
para transitarla a la vida, ¿no? Y hoy hay mucho de esa presencia, y aquí hay algunos cuentos que vienen a hacer foco. Algunos de ellos, por ejemplo, en relación a la tercera edad, a los abuelos, pero no siempre. El patio y la muerte son, digamos, no, son animales a los que les ocurre que están personificados. Igual pasa con Nana Vieja. Bueno, Nana Vieja sí es de la experiencia de una nieta con su abuela, y poder hacer lecturas de la ilustración y del texto en combinación también es una buena invitación a poder ver los valores literarios que podemos desmenuzar en cada una de las obras y qué nos vienen a decir, ¿no? Cuando abordan temas fuertes como estos, por ejemplo, en este caso de Nana Vieja, son dos cerditas a las que les ocurren y que están personificadas, pero de alguna manera el ilustrador elige que sean animales para que este tópico que es, digamos, que vibra fuertemente y que viene a sacudirnos, de alguna manera hay un alejamiento para poder tomar distancia de una temática fuerte, sabiendo que va a terminar con la pérdida de alguien, ¿no? El libro triste ya cambia el foco y no es solamente a un adulto mayor, sino que es un hijo el que pierde y el protagonista es una primera persona. Y ya el libro te dice, ¿no? O sea, el título te está diciendo que es un libro triste. Y nos vamos a encontrar con un libro triste. Digamos, no tengamos temor a la tristeza, pongámosle nombre, pongámosle cuerpo y sostén también. Vamos a continuar porque si no, no vamos a poder parar en cada uno de ellos, ¿no? Pero es intención poderles ofrecer después estas voces también. Hablamos también en esas categorías de la subjetividad ante lo mismo, digo, ante un mismo hecho, cómo puede ser abordado de diferentes modos, y en este sentido la literatura infantil y juvenil también es preparatoria para poder sostener diversas miradas y también respetarla, el respeto y a la diferencia, ¿no? Y bueno, allí, por ejemplo, Adela Bash, desde la poética, desde la rima y desde una voz, digamos, para más pequeños, digamos, ¿no? Está ahí como un progreso en este caso, en estas tres imágenes. Una luna junto a la laguna viene a contarnos de tres amigos, el gato, la rana y la paloma, que conocen en diferentes momentos la luna, y cada uno la ve en diferentes fases, ¿no? Uno la ve en luna llena, otra creciente, cuarto menguante, y cuando se ponen de acuerdo a ir a conocerla, cada uno dice, no, es así, no, la luna es así, no, te digo yo que es así, si yo la vi, y bueno, no como ante ante una misma cosa, que es la luna en este caso, cada uno la conoció de una manera hasta que pueden lograr entender o acordar, cuando hay acuerdo hay corazón de por medio, ciertas miradas que hacen a la integralidad, y no era que uno tenía razón y otro no, sino que pueden integrarse o pueden respetarse en esas diferencias, ¿no? Lo mismo pasa con Voces en el Parque. De este libro hay mucho estudio, seguramente muchas de ustedes van a conocerlo, tienen información acerca de él. Anthony Brown es un autor integral de sus obras, es decir, escribe e ilustra, y lo hace desde el concepto fuertemente del libro-álbum, ¿no? Se dice que en un libro-álbum todo cuenta, y eso lo hemos hablado ya muchas veces en sus dos acepciones del término contar, ¿no? Todo cuenta porque todo está tenido en cuenta, y todo cuenta porque todo nos está contando algo también, nos está narrando algo. Y si vemos acá desde la entrada, la portada, después las guardas, cada cosa nos va a ir anticipando, diciendo, o va a ir simbolizando algo que tiene que ver fuertemente con lo que el autor quiere transmitir en esta obra, y tiene que ver con la subjetividad. La tipografía, si leemos la tipografía, ahí damos cuenta de que son diferentes, ¿no?
Bueno, eso va a pasar en esta historia de un mismo paseo en el parque, está contado por 4 voces diferentes, y cada una va a colocarle su mirada, su impronta ante una misma cosa, ¿no? Las niñas, los niños que después de leer estos cuentos sí hacen empatía con algunas de esas 4 voces, seguramente, se enojan con otras, no voy a contarles para quienes no conocen, pero es muy interesante el juego infinito casi de este libro. Hay mucha investigación también que les podemos compartir de un libro sin edad, ¿no? El libro álbum podríamos para otra charla, pero tiene como muchas características concretas que lo hacen en sí mismo un género, y una de ellas concretamente es que no tiene un destinatario preciso y concreto, ¿no? Y en este sentido, este es muy buen ejemplo de investigación que hay de este mismo libro trabajado en nivel inicial, en primaria, en secundaria, en la universidad, y los registros que hay de cada una de esas franjas etarias, y cómo los adultos pudieron contar esto que estamos nosotras ahora contando, en relación a la subjetividad ante un mismo hecho, cosa que los más pequeños no, pero sin embargo los más pequeños encontraron muchísimas marcas en lo gráfico y en ese tono narrativo de la ilustración que se les escaparon a los más grandes y los más pequeños pudieron reparar, ¿no? Entonces es un libro abierto a todas las edades, y según el camino lector por el que estemos transitando, yo puedo ir tomando una cosa u otra y volver nuevamente enriqueciendo la lectura a medida que voy creciendo. Y bueno, que nombrar a Liliana Bodó, que está impregnada en nuestro espacio también, en nuestra mirada, que a quien adoramos además, y bueno, Liliana también viene a contarnos, y ahí sí les leo muy cortamente, por ejemplo, en la saga de los confines, el volumen 2, es este que mostramos acá en pantalla, y que viene a contarnos también en relación a la subjetividad ante una misma cosa, ¿no? El libro empieza diciendo: el tiempo no tiene una, sino muchas ruedas. Una rueda para las criaturas de corazón lento y otra para las de corazón apresurado, ruedas para las criaturas que envejecen lentamente, ruedas para las que se hacen viejas con el día. Digo esto porque habrá quienes quieran saber cuánto tiempo transcurrió desde que los Ulcihuilques regresaron a los confines. Entonces la pregunta es cuánto tiempo transcurrió, ¿no? Y más abajo coloca: si me preguntan esto, deberé responder que los hombres contaron 5 cosechas, el tiempo de ver crecer a un niño, pero deberé agregar que las luciérnagas contaron cientos y cientos de generaciones muertas, un tiempo perdido en sus memorias, y que para la montaña transcurrió apenas un instante. Bueno, como cada uno de estos ejemplos que estamos poniendo aquí en pantalla vienen a contarnos ante una misma cosa miradas muy diferentes, y es algo que me ha atravesado desde marzo a la fecha fuertemente. Me gustaría saber después si a ustedes también. La multifunción en las tareas, y acá tenía un ejercicio para hacerles, ya les vamos a compartir posteriormente, Alejandro va a colgar el PDF de este cuento, se llama Leos, y la intención es, mírenla, también es un libro álbum, nos gusta mucho este autor, en este caso se llama Leos, su libro, y miren las guardas ya nos dicen algo. Y si alguna de ustedes puede listar y marcar alguna de esta cantidad de tareas que tiene Leos, es porque estamos inmersas en esta categoría también. Les voy a leer algunas. Dice: orden de prioridad, arreglar bicicleta, hacer maleta, sacar a pasear al perro, dar de comer al gato, escribir a la tía Iris, cambiar las luces de los focos, practicar violín, ir de compras,
coser el pantalón, cancelar reunión, comprar agenda, llamar al abuelo, tapar gotera, pagar a Pablo, pagar impuestos, inscribirme en una clase, encontrar despertador, llamar a papá, lavar los platos, comprar la entrada, comprar medias, reunión a las 17 horas, revisar la lista, visitar, bueno, etcétera. Continúa enormemente. Y ahí empieza Leos, y les comparto muy rápidamente a ver si hay empatía en esta historia. Leo siempre tenía muchas cosas por hacer, trabajaba mucho, y por más que trabajaba siempre le quedaban cosas por hacer. Pensó que con una lista quizás sería más fácil, pero la lista de las cosas por hacer de Leo era cada vez más y más larga. Yo no puedo hacer todo esto solo, si al menos hubiera otro como yo. Y justo en ese momento llamaron a la puerta. Leo abrió y tuvo que frotarse los ojos porque no se lo podía creer. Era otro Leo, exactamente igual a él. El nuevo Leo agarró la lista y dijo, ahora que somos dos, lo conseguiremos. Y resultó ser de gran ayuda, pero al segundo Leo siempre se le ocurrían más cosas por hacer. Entonces se le sumó un tercer Leo, y ¿qué tal 4? Ay, 4 hacen un equipo fantástico. Y con 5 sería aún mejor, ¿verdad? Pero como todavía no era suficiente, llegó un sexto para ayudar a organizar al grupo. La reunión duró muchas horas y finalmente decidieron que necesitaban un séptimo. Y resultó que con 7 Leos habían 7 veces más trabajo. Leo estaba muy cansado, suspiró y dijo, necesitamos un octavo Leo para poder tomar un respiro. Los 8 Leos trabajaban sin parar. ¿Y si fueran 9, podrían terminar el trabajo? No, había que añadir uno más. 10 Leos, cada cual más ocupado. Leo. Leo se paró en un momento para revisar la lista. ¡Venga, a trabajar!, le gritó el Leo número 9. No hay tiempo que perder, no hay tiempo para pararse. Pero Leo no podía más y se escapó para ir a echarse una siesta. Cuando se despertó, 9 Leos le miraban fijamente. ¿Pero qué haces?, le preguntaron. Estaba soñando, contestó Leo suavemente. Soñar no está en la lista, le gritaron enojados. Leo sintió, sonrió, saboreando aún su sueño. Y así fue como los demás Leos fueron desapareciendo uno a uno. Leo se dijo a sí mismo, ¿y si trabajo menos, pero lo hago tan bien como pueda? Entonces, con un único Leo será suficiente. Solo un Leo, uno y basta. Pero con tiempo para poder soñar. Y ahí encontramos nuevamente las guardas en blanco. La invitación va a ser a que ustedes hagan ese listado de cuáles son sus sueños. Y si nos identificamos con esto de decir, necesito más manos en este contexto. Otro de los tópicos que nos inquietaba era el miedo a la soledad también, ¿no? La incertidumbre de lo que va a venir. Y aquí también hay un progreso en relación a edades lectoras, si se quiere, aunque somos bastante enemigos de poder clasificar por edades el camino lector, ¿no? Porque eso de alguna manera es muy subjetivo y va a depender de muchas vertientes y de muchas categorías a analizar en relación a ese camino, ¿no? Pero bueno, aquí hay 3 ejemplos que nos gustan mucho. En este caso, Inmigrantes, por ejemplo, es una novela gráfica que es de profunda complejidad y no tiene un solo texto. El texto que vamos a encontrar
es el del título y el de los capítulos, que dice capítulo 1, 2, 3. Una persona que migra y atravesado por la soledad. Y aquí da cuenta, ¿no? Y la invitación también es a podernos abrir, a tener parámetros, y más que parámetros, al contrario, ¿no? Poder abrir el juego a la narración de la ilustración también. Muchas veces la palabra es la que cuenta, la que sana, la que deja huella a nivel poético, estético, literario, y también lo hace la ilustración. Muchas veces en combinación, otras veces el texto juega a contradecir lo que dice, o la imagen juega a contradecir lo que dice el texto, se presenta de diferentes modos, ¿no? Y otras veces, en este caso, la ilustración, el dibujo no necesita del texto para ser comprendida la historia. Hay mucho ejemplo de estos libros, en este caso es una novela gráfica, pero también tenemos los libros silenciosos, que les llamamos, que de silenciosos tienen solamente, que no tienen letras, porque a la hora de abrirlos y poder esto, ¿no? Como compartirlos con el otro, hay mucha verborragia, créanme que lo estamos experimentando en lo diario, y es muy interesante cómo poder poner voz a estos cuentos, a estos relatos, ¿no? Y la importancia también como docentes, como mediadores, padres, bibliotecarios, madres, quienes fuésemos que estamos acompañando la crianza o la infancia, poder tener recursos y apertura a tener herramientas a la hora de poder hacer ver o mostrar ciertos momentos de los textos o de las ilustraciones también, ¿no? Tener herramientas en eso. Y no subestimarlo, sino por el contrario, adquirir niveles de complejidad que nos dan este tipo de textos. Hay una frase muy bonita que a mí más que no es una frase, es un texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, muchas veces lo cito, que es la función del arte 1, ¿no? Y no lo traje ahora para decírselos exactamente, leérselos, pero lo pueden buscar. En ese sentido es un padre que por primera vez va a mostrarle el mar a su hijo, ¿no? Y dice que después de muchísimo andar, atravesaron colinas y el viento, y en un momento el mar estalló ante los ojos del niño, y el niño, temblando, casi mudo de la hermosura que veía ante ese mar que estaba enfrente de él, lo miró a su papá y le dijo: papá, ayúdame a mirar. Y en ese sentido es la invitación también, sentirnos nosotras como parte de tener la responsabilidad, la obligación, casi la tarea de ayudar a mirar, de poder leer con antelación los textos, de poder encontrar sentido en eso, y de poder pararnos donde hay que, y dejar, digamos, herramientas y recursos, y poder construir eso con la infancia y con la adolescencia también, digo, poder construir sentido en estas herramientas desde la ilustración y desde lo textual, para ir creciendo y progresando en ese camino lector, ¿no? Estas imágenes son fuertes y animan, invitan también a poder detenernos, ¿no? Otra vez Anthony Brown, otra vez una niña donde la oscuridad del afuera y los monstruos del empapelado y la cantidad de imágenes que nos vienen a decir y a dar lectura de eso, y cómo está iluminada por una pantalla, ¿no? Es triste. Y aquí ella en soledad también, o querer una vinculación, pero su papá está leyendo el diario con casi poniéndolo como barrera, y que no invita al diálogo, ¿no? Vamos a meternos en algunas posibles intervenciones para esto, crear como comunidad de diálogo, ¿no? Y ahí sí vienen varios autores a decirnos y a proponernos miradas interesantes: Walter Cohen, desde la filosofía, Teresa Colomer, por supuesto, en su Andar entre libros, en esta colección hermosa que adoramos, que se llaman Espacios para la Lectura,
Michel Petit también viene a decirnos y a compartirnos, Egan Chambers en Dime, que de esta misma colección de encuentros, Espacio para la Lectura del Fondo de Cultura Económica de México. Son referencias bien interesantes a la hora de el cómo. Hablábamos del qué, hablábamos del cómo también, en este sentido de poder dar espacio respetuoso a generar vínculos positivos con el lenguaje poético, ¿no? Hay dos tipos bien diferentes de intervenciones posibles, ¿no? Aquí justo seleccioné dos imágenes que de lo que sí estamos transitando en este contexto y hemos decidido que sí, que nunca imaginamos que los clubes de lectura, que era el encuentro con el otro, la mirada, el abrazo, el libro puesto ahí y mirá acá, íbamos a hacerlo en este contexto y maravillosamente también tenemos la posibilidad o la oportunidad, esto que hablábamos más, bueno, hace un ratito, ¿no? En estos aprendizajes ¿qué hacemos y qué decidimos que sí en este contexto y qué quizá que no? Los clubes de lectura se están sumando gente de otros países y de otros lugares también, que antes nos hubiese sido imposible acceder y llegar a ellos, y de repente está haciendo un intercambio increíble quienes coordinan, y de paso acá las saludo, son Verónica Lichman y Mercedes Colombo, que también integran la asociación EDELIG, y con quienes estuvimos compartiendo en Barcelona, donde nos conocimos, concretamente haciendo estos estudios, ¿no? Y que ahora continuamos multiplicando. La imagen de abajo es cuando los hacemos presenciales, y bueno, digo, no a modo comparativo, cada formato tiene sus pros y sus contras si se quiere, pero sí lo encontramos como oportunidad y como posibilidad este contexto de sumar a gente y que están siendo muy ricos estos intercambios. Dicho esto, en este sentido de pensar en cuáles serían como las intervenciones posibles para entrar en diálogo con el otro en relación a los textos literarios, distinguimos como dos grandes grupos, ¿no? La intervención tradicional y la conversación entre lectores, ante un mismo texto. Entonces, en este que vimos recién, por ejemplo, si yo les digo a todas ustedes que tenemos todos, digo, historias diferentes y nos están transitando cosas diferentes, y quizá el libro de Leo, por ejemplo, alguna no le interesó tanto y otra sí, digo, está la subjetividad también ahí atravesada, pero si yo me enmarco en relación a la comprensión lectora, y les pregunto a todas y cada una de ustedes, para que me quede registro evaluable de lo que yo pueda dar cuenta de si ustedes comprendieron, y les pregunto, bueno, ¿cómo se llamaba el personaje principal? Todas van a contestar lo mismo, ¿no? Leos. ¿Y cuántos Leos al final, en cuántos tuvo que echar mano para ayudarse en las tareas? Todas van a decir 10. ¿Dónde transcurre la historia? Y hay muchos contextos en donde está en su casa, otro está en el afuera. ¿Podemos identificar una introducción, un nudo y un desenlace? Perfectamente, en cada uno de los momentos los podemos identificar, y entonces yo voy a lograr unas respuestas objetivables, concretas, para saber si ustedes comprendieron la lectura. Pero no es por ahí donde nos interesa entrar en los textos literarios, y aquí tiene que ver con poder comentar un poquito el desde dónde, la mirada, ¿no? Hay mucha investigación en didáctica de la lengua y la literatura que muestran fuertemente los porcentajes, la investigación es concreta, donde dice que esto, ¿no? Que hasta los 6, 7, 8 años, como quizás un poco menos, hasta los 6 diría yo, pero en realidad eso es lo que indican las estadísticas de estas investigaciones, es como en general la infancia entra en la narrativa desde un lugar lúdico, pero no tan solo lúdico, digo, también controversial, también
juicioso también, desde un plano de gratuidad de alguna manera, ¿no? Entonces, el compartir lecturas te piden una y mil veces quizá la misma historia, que seguramente si te piden esa misma hay que hacer lectura de eso porque están transitando y están pudiendo elaborar aspectos profundos seguramente, y cómo eso ocurre en las primeras etapas de acompañamiento, ¿no? Donde la gratuidad me refiero a que no hay nada a cambio, ¿no es cierto? No es después de leer un texto yo te pido que me identifiques esto, qué personajes hay, cómo se llamaba la historia, cuándo transcurrió, cómo se llamaba el autor, que eso está bien para poderlos hacer con otros textos que no hace falta que sean literarios, para no desmenuzar la literatura de su sentido original, que es la creación artística, el placer y el goce por la palabra, esa palabra que viene a decirnos tanto, ¿no? Y de la que salimos transformados después de la lectura. Y en ese tránsito ocurre de que querer leer una y mil veces el mismo texto, que te lean, que te lean, que te lean, empiezan a haber algunas brechas. Generalmente ocurre cuando comenzamos, digamos, los procesos de escolarización, donde se utiliza con fines pragmáticos la literatura para la enseñanza de ciertos contenidos, cuando eso lo podemos hacer con un montón de otros textos, ¿no? Y continuar el placer y el goce de la palabra, no solo por placer, digo, por todo lo que genera el crear sentido y el disfrute de esta creación estética, literaria, artística, como cualquier otra arte, ¿no? Donde no se le pide nada a cambio, sino que en sí mismo ya se trabajan, entre comillas trabajan, se abordan una cantidad de aprendizajes y de manifestaciones que hacen a esa experiencia con ese texto, ¿no? Entonces, la invitación es un poquito a esa mirada también, ¿no? A estar atenta, ¿qué estamos haciendo? Algo no estamos haciendo del todo bien, que las investigaciones están mostrando esto, que hay un abandono, ya no me gusta leer tanto, no, porque después me piden la evaluación, o no, es muy largo, o no, la letra es muy chiquita, o no, cuando, digo, empiezan a haber como una cantidad de, bueno, ¿no? Como de cuestiones ahí que atraviesan la excusa para poner de escudo de alguna manera el tope, y que no, porque esto que antes era gratuito, que antes me era significativo, que antes me vinculaba, me acercaba, donde tenía una voz amorosa que me estaba contando esa historia una y mil veces, y que en este momento me están pidiendo otra cosa, bueno, hay un alejamiento. Entonces, pensar en estas posturas de autores que les comentaba hace un ratito. Estamos haciendo experiencia en los clubes de lectura de poder abrir el juego a estos acercamientos respetuosos. Permanentemente voy a estar diciendo esto y lo entiendo desde este lado, podemos charlarlo también. No hay receta, lo primero que hay que decir, cada texto me va a dar indicio de poder abrir el juego y hacer algo que vibre conmigo también, que me interese, y donde yo pueda, de alguna manera, transmitir esa vibración, eso que me interesa, y poderlo contagiar de verdad y llegar, ¿no es cierto? Cada historia va a ser diferente, por supuesto, cada historia tiene su particularidad, su riqueza, y necesitamos eso, conectarnos como lectores con cada uno de esos textos para la construcción de los personajes, para el diálogo con otras historias y poder hacer juegos intertextuales, para la relación, esto de que el autor o que el momento histórico de la obra también hable. Hay muchas posturas también que quieren de alguna manera echar por tierra algunos textos históricos en lo literario, ¿no? Pero que si los tomamos y hacemos lectura crítica, analítica, y podemos contextual, vienen a decirnos mucho, para poner en todo caso en comparación con lo actual, ¿no? Pero poder valorar esto, el espesor de las palabras es intención. Algunas intervenciones de docentes durante el intercambio entre lectores que hacemos, ¿qué haría un docente? Esperar, el mediador que dé tiempo, ¿no? Y que respete los silencios que puedan
acontecer en esas lecturas que están cargadas de sentimientos, de tristezas, de alegrías, de diversión, siempre es angustia. El docente debería no ofrecer su postura desde un inicio hasta avanzada la discusión, ¿no? Que su punto de vista no sea privilegio, digamos, o no tenga que ser el hilo para que todos se encaucen para llegar ahí, ¿no? La pregunta que siente, que piensan acerca de lo leído para posibilitar la argumentación, el intercambio y después poder profundizar la charla también, ¿no? Son preguntas, ¿no? Hay preguntas que le llaman preguntas deónticas o inferencial, ¿no? Como preguntas que cierran el diálogo, como estas que estuvimos viendo generalmente en las intervenciones tradicionales, si queremos ponerle un nombre, o preguntas que abren al diálogo, ¿no? Entonces, podernos sostener de estas preguntas que permiten esa ida y vuelta y esa comunicación, esa charla, que es vinculación con el otro también, ¿no? Y es donde ella produce experiencia. Cuando nosotros hacemos recuerdos de infancia o de la primaria o de la facultad o también de la secundaria, por lo menos mi experiencia es que yo recuerdo fuertemente aquellos aspectos positivos o que dejaron huella o negativos de sucesos, ¿no? Entonces, mi señorita Graciela, que la tengo que nombrar y que todavía la sigo saludando cada 11 de septiembre, tengo la suerte, esa, cuando en 7º grado encontró que yo le estaba entregando una cartuchera a una amiga que me estaba pidiendo un lápiz nada más, y que yo le entregué toda la cartuchera para pasarle en la prueba una respuesta que ella no sabía, y ella pidió la cartuchera y la abrió, y no me dejó desbancada delante de todos y de todos los niños de ahí, sino que hubo un juego entre las tres de complicidad, y que ahí quedó. Digo, eso es una marca, es una huella. De esas tenemos muchas a compartir y tienen que ver con las experiencias que humanizan también. Y lo mismo con los textos literarios. Tengo varias, no me voy a quedar acá porque si no, no vamos a terminar, pero esto da lugar también a preguntas y a comentarios, establecer una situación afectuosa, relajada, brindar seguridad para que participen, ¿no? Sin ser juzgados. Que puedan ellos argumentar opiniones y que estén apoyados en los fragmentos de los textos que acaban de leer, ¿no? O que han leído y que han procesado. Generalmente, sobre todo para los temas y los tópicos que generan de alguna manera debate, ¿no? Poder retomar, reformular comentarios de alguno de los alumnos, por ejemplo, y ponerlo a discusión, a repensarlos entre todos. Es una invitación abierta, ¿no? También dentro de ciertas características que no significa que no sean posibles de visibilizar, de evaluar, si querés, pero que son otras posturas que abren el juego a otras posibilidades. Poder encontrar las propias emociones a través de los silencios iniciales, de pausas. Bueno, compartir también, no tener miedo de compartir nosotras nuestras propias sensaciones y sentimientos respecto a temores, respecto a lo que el cuento me trajo, ¿no? Eso implica una vinculación fuerte y afectiva con el lector que forma parte de esta lectura literaria, ¿no? Vamos terminando con algunas de estas, ¿no? Proponer la relectura de algún fragmento significativo, proponer relaciones con otros textos, también lo dijimos, ayuda también a esto, ¿no? A crear los mecanismos de anticipación y de inferencias propios de la lectura, y a fijar la atención en los detalles, también lo hablamos de alguna manera, que tiene que ver con la combinación entre texto e ilustración, cómo juegan estos dos códigos, el textual y el escrito, para poder crear sentido en eso que vamos leyendo, ¿no? Y estos son algunos de los autores que hacíamos referencia, la construcción de sentido de Dan Chambers. Podemos pasarles también algunas propuestas en esto del desarrollo de una discusión, de una charla con un otro, ¿no?
sumar visiones, sentidos, que puedan ser construidos progresivamente, ¿no? Esto facilita de alguna manera la práctica analítica. Teresa Colomer también nos dice que compartir las obras con las demás personas es importante porque hace, a la hora de beneficiarse en la competencia y de construir el sentido, o tener el placer de entender más y mejor los libros, y permite de alguna manera esa dimensión socializadora, ¿no? Saber que somos parte de una comunidad de diálogo, de una comunidad que está sintiendo o en referencia y en complicidades similares, ¿no? Bueno, hasta acá mi verborragia y la intención de que echen anclas ahora en este mar que acabamos de hacer, que es pequeño, que es acotado, que es corto, y cierro entonces para abrir el diálogo, con Ondinas, que también lo tengo acá, y en esta navegación propuesta podemos seguir infinitamente navegando, pero ahora es hora de dar espacio a ustedes. Por eso les propongo que podamos echar anclas, y dice así: la quietud no existe, no hay modo, es más fácil que existan los fantasmas. Y no importa si nos quedamos inmóviles, siempre algo cruje. Alguien dice, el corazón late, el polvo baila, los topos cavan, las sombras se alargan o se acortan. Sin embargo, y aunque la plena y absoluta quietud sea imposible, tenemos un modo de acercarnos a ella. Digamos que se puede construir algo parecido a la quietud. Hay un ancla que detiene el gran barco del mundo. Alcanza con que alguien diga, ¿ocurrió alguna vez? Para que se haga el silencio, se haga quietud, o algo parecido. Continúa, pero es dar espacio ahora a que echemos anclas y que seamos nosotras quienes avivemos espacios y encuentros respetuosos con la otredad. Gracias por la escucha. Primero, agradecerte por ayudarnos a mirar justamente con tus acercamientos respetuosos. El haberte elegido, vos sabés que nos conocemos hace mucho, y para los que la conocen recién o las que no lo conocen, Silvina es una gran promotora de la literatura infantil y juvenil, y sobre todo con un trabajo sostenido y un trabajo muy interesante que, bueno, siempre es un placer que cada vez que nos conectamos tiene nuevas miradas y es muy arriesgada, y eso la verdad que hoy en educación necesitamos gente arriesgada, que en este caso ella desde la literatura pueda llegar a tomar estos riesgos con todo lo que tan bien nos ha expuesto, ¿no? Pensaba ahí, Silvina, hablaste un poco del tema de bueno, este contexto de brechas, ¿no? Uno de los expositores que tuvimos en este encuentro, que es Alejandro Castro Santander, hablaba de que las brechas son hoy tecnológicas, didácticas, de capital cultural, presupuestarias. En estos contextos tan extraños en los cuales hemos tenido que adaptarnos, abordar la temática de la vejez, de la muerte, de la autoexigencia, de la incertidumbre, no es menor, y no hay que escaparle, y la literatura nos lo está permitiendo, ¿no? Nos lo permite para justamente construir diferencias, profundizar los disensos, poner en valor la puesta de las articulaciones. Toda la gente en el chat, por supuesto, te agradece muchísimo todo lo que has dicho, y acá tenemos algunas miradas que nos dicen, por ejemplo, bueno, que todo, un placer escucharte, que si, ¿cómo haces con el tema del club de los clubes de lectores? Está acá Mercedes y Verónica, un saludo para ellas que están desde Buenos Aires, y cómo es este tema de los clubes de lector ahora en este formato, que también le has podido encontrar algo nuevo que a lo mejor uno no lo tenía por prejuicio, porque priorizaba lo presencial. Hoy nos permite la
la desterritorialización y de repente vos poder estar hablando con alguien que no es de Argentina o entre provincias, y hermanarnos en esa comunidad, en esa sociedad de lectura, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios. Alegría también saber bueno, que hay un ida y vuelta. Y sí, efectivamente, tal cual lo comentás vos, Alejandro, han sido experiencias y siguen siendo interesantes. El Club de Lectura va a continuar hasta noviembre, es un encuentro mensual donde se les da por mes un corpus de obras que sean conseguibles en los lugares donde están, o poder también hacerles un acercamiento en caso de que no puedan conseguirlas, y entrar en diálogo con eso, con algunas pautas y algunas miradas, en eso de ayudar a mirar, con intención de poder hacer la experiencia para poderla multiplicar en cada uno de los espacios en los que cada quien trabaja o quien está en contacto con la infancia, con la adolescencia. Y lo lindo es saber que se han abierto digamos, a todo público, a destinatarios en general, los que son clubes de lecturas para adultos, y están siendo muy ricas las experiencias porque hay mamás, papás que se han sumado y que son de campos bien diferentes a la LIG, y que están en contacto con la familia, sobre todo con sus hijos, sus hijas, y es esa la intención de querer tener mayor herramienta para poder acompañar esos procesos diarios. Así que están siendo en ese sentido muy jugosos porque son aportes muy frescos y en algunos muy profesionales que combinados hacen el cóctel perfecto. Así que por supuesto, todas invitadas, invitados, un placer que puedan sumarse. Ahora el martes que viene ya hacemos el que toca este mes, en septiembre, y después octubre y noviembre, con ánimo de continuar. Quienes participan son justamente Verónica y Mercedes, y son quienes están coordinando ahora la parte virtual de los clubes de lectura. Bien, bueno, todos te mandan, te agradecen mucho, Beatriz, Sandra, Francisca, un excelente encuentro todo, y sobre todo, acá Gabriela nos dice que excelente encuentro, una literatura que atraviesa muchas veces tan lejana a las propuestas de las aulas, y está en nosotros como docentes y formadores de docentes navegar, ¿no? Navegar y permitir hacerse cargo, digamos, del timón, ¿no? Para tomar esta metáfora de lo que es sumergirse o navegar en un mar de literatura, en un mar de palabras, ¿no? Así que bueno, Silvina, te agradecemos mucho. Una pregunta solamente que nos dejaron en el chat: ¿cómo se pueden contactar con Edelig para solicitarte tanto consultas o a través de las redes? ¿Cómo se pueden contactar? Vos tenés un sitio también donde vas comunicando todas las novedades, los libros que van recibiendo. ¿Dónde se pueden acercar para préstamo de libro o también para distintas acciones que vos promovés desde tu institución? Claro, en el espacio físico ocurre en Mendoza y está la sede en Buenos Aires también, pero el espacio físico de biblioteca, donde pueden ir físicamente a sacar libros y a vincularse con todo el corpus que tenemos allí, es en Mendoza. Está en la 5ª sección, y después está el boletín virtual que también pueden enviar su correo electrónico y lo reciben en su correo, y si no, ir visitando la página que es edelig.com.ar, o también por Facebook y por Instagram también vamos colgando y haciendo referencia. Bueno, por supuesto, agradecer nuevamente, y sí, tenemos como una fuerte pata en la parte de extensión, y tanto en espacios públicos como privados, en escuelas, estamos acompañando proyectos educativos en relación a la LIG, a crear espacios preparados y con una hermosa selección de calidad en diferentes espacios, desde las casas hasta instituciones. Y bueno, es muy linda experiencia la que está sucediendo también en esa extensión. Bueno, celebramos realmente tenerte aquí en Mendoza. Como siempre decimos, los profesionales que tenemos aquí en Mendoza
y que hacen trabajos desde cada una de sus áreas, son verdaderamente para sacarse el sombrero. Y aprovecho, ya que mañana es el 11 de septiembre, para hacer en tu nombre y en el de todos los que hoy están con nosotros un gran reconocimiento a los docentes, a los educadores, por demostrar que con su trabajo sostenido y un trabajo irreemplazable, aún en momentos difíciles, les ha permitido su inquebrantable compromiso y amor mantener intactos, ¿no? En una apuesta por una educación, sobre todo, que permita trabajar por un mundo más equitativo y más igualitario. Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas y en esas cuestiones tenemos mucho que ver los educadores para ver qué va a pasar una vez que toda esta tempestad pase, ¿sí? Así que Silvi, un feliz día para vos, que sos una gran educadora en este tema, y para todos ustedes también les deseo un feliz día. Disfrútenlo, y bueno, y permitámonos todo lo que haya que poderse permitir en relación con la resignificación de la profesión de cada uno, ¿sí? Muchas gracias, Silvina. Así es, gracias nuevamente, también hago extensivo mi saludo, y también para vos, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Desde el día lunes o desde el domingo, en la tarde o noche, ya se va a poder ver esta intervención de Silvina, por si ustedes la quieren volver a compartir, o volver a verla, porque realmente vale la pena desarmarla, desagregarla para poderla disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros hoy. Bueno, nos estamos viendo, los esperamos entonces el 24 de septiembre, muy ligado a esto, ¿no? Vamos a hablar de resiliencia y educación, así que los estamos esperando y nos estamos viendo. Gracias, Silvina. Bien, nos vemos. Gracias, buenas tardes a todos. Chao, buenas tardes, gracias.